Perfecto. Y estamos grabando y estamos grabando. Ya. Bueno, eh, bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto tenerles aquí con nosotros, con nosotras. Estamos muy contentas de poder abrir esta sesión. Eh, Esta sesión es la primera de dos que vamos a realizar en el marco del Laboratorio de Futuros Rurales Sostenibles, ¿cierto? Que a su vez es una de los componentes o líneas del proyecto Imagina Rural. Mi nombre es Pablo Díaz Mix y junto con Fabiola Leiva Cañete, con Gonzalo Cárdenas Almonacid y Jennifer Rojas Lema, somos parte del equipo de Habitaciones Comunes, que es una organización cultural radicada en Valparaíso y que impulsa el proyecto Imagina Rural. ¿Y qué es lo que es Imagina Rural? Básicamente es un espacio, un lugar de encuentro, una plataforma para analizar y discutir las nuevas dinámicas que están afectando a los territorios rurales y urbanos rurales y en particular nos interesa muchísimo cómo somos capaces de generar o de gestar nuevos relatos, nuevas narrativas, nuevos imaginarios en torno al futuro de los territorios rurales. Pero antes de, o sea, digamos, para darles un poquito más cuenta de qué es lo que es Imagina Rural, les vamos a compartir un video, un pequeño video de presentación del proyecto. Gonzalo, Está nos... sin sonido. Oye, Gonzalo, es que tienes que dejar de compartir pantalla Es la y al nueva volver a compartir pantalla. Ay, sí, sorry. Ahí estaba, ¿o no? Sí. ruralidad, mucho más que solo actividades agrarias, más que solo tradición. Definitivamente no es sinónimo de atraso. Nunca lo fue. Probablemente no es una nueva ruralidad. Son muchas, diversas, en movimiento. Que se conoce como ciudades intermedias. Gonzalo, te propongo que lo vuelvas a presentar y lo haces tal vez directamente desde YouTube o estás en YouTube. Estoy en YouTube, de hecho. Oh, está en YouTube, solo necesita volver a presentar. Ya, Sí, que vale. no se cortó ahí. Sí, sí, caché que me llegaron unas reactivaciones de audio. Ahí va. ¿Qué es la nueva ruralidad? Mucho más que solo actividades agrarias, más que solo tradición. Definitivamente no es sinónimo de atraso. Nunca lo fue. Probablemente no es una nueva ruralidad. Son muchas, diversas, en movimiento. Dicen que el mundo se urbaniza. Crecen las enormes metrópolis. Buenos Aires, Santiago, Bogotá, Sao Paulo, Ciudad de México. Pero lo que más crecen son lo que se conoce como ciudades intermedias, territorios que encarnan el vínculo urbano-rural, territorios abundantes en patrimonio biocultural, ahí donde cultura y naturaleza coevolucionan, donde nacen nuevas iniciativas lideradas por mujeres y jóvenes, ideas que se nutren en un diálogo intergeneracional donde tradición y contemporaneidad se combinan, se cuidan, se admiran, generando nuevos modos de convivir, habitar y regenerar la vida. Sostenibilidad en sentido fuerte, pero no todo es ideal. Perduran la exclusión territorial, los conflictos ambientales, la violencia de género, y no todas las tradiciones merecen ser preservadas.
La cultura y la creatividad territorial pueden y deben jugar un papel central, más allá de velar por el acceso o la patrimonialización de las costumbres. Un papel crítico, dialogante, experimental, articulador. Está ocurriendo en muchas partes. No somos los primeros ni los únicos. Ocurre en este territorio, ocurre en tu territorio. Buscamos sumarnos y colaborar, abrir preguntas y debates, imaginar ficciones comunes, ensayar futuros con sentido de vida. Imaginar Rural 2026, plataforma de reflexión, diálogo y diseño de futuros rurales sostenibles. Bien, ese video lo desarrolló la cooperativa Áncora, que son socios de este proyecto, y da cuenta un poquito, ¿cierto?, de los acentos y de la perspectiva del proyecto. Yo no quiero, digamos, eh, gastar más tiempo de la sesión, solamente comentarles brevemente que el proyecto Imagina Rural tiene tres componentes. Tiene un encuentro internacional que se va a realizar el 8 y 9 de julio en el Parque Cultural de Valparaíso, en Chile. Hay invitadas y invitados de México, España, Argentina y Colombia, además de, por supuesto, invitadas nacionales. El proyecto también contempla, y de hecho está en proceso en este minuto de edición, una publicación de un libro que básicamente busca lo mismo que, digamos, todas estas instancias del encuentro, que es abrir un espacio, ¿cierto?, de discusión, de análisis en torno a los nuevos desafíos de los territorios rurales. Es una publicación que se está desarrollando junto con RGC Ediciones y que va a ser lanzada en el encuentro internacional el 8 de julio y además el 10 de julio en Santiago, en el Centro Cultural de España. Y por último, un laboratorio de futuros rurales sostenibles, que es un poquito el marco, ¿cierto?, de esta sesión, y que es la actividad que de alguna forma vertebra, ¿cierto?, todo el proceso de Imagina Rural, y que es un proceso de experimentación, de diseño y de prototipado de proyectos. Aquí hay algunos equipos presentes que están participando en ese proceso. Son 15 proyectos fundamentalmente de las provincias de Quillota, Marga Marga y San Antonio. Eso, ya. Y ahora brevemente les comento la dinámica un poquito de la jornada. Tenemos a continuación, vamos a tener dos presentaciones. Ahí les voy a compartir ahí el, el, el extraordinario currículum de nuestras invitadas. Y a continuación vamos a tener un espacio de preguntas, ¿ya? Y las preguntas se van a tomar, digamos, nosotros las vamos a recolectar del chat, ¿ya? Así que, por favor, les voy a pedir que cuando terminen las presentaciones, las preguntas las puedan hacer en el chat, identificando, ¿cierto? Si es el caso, si van dirigidas a Claudia Renaboldo o a Gemma Carbó, o si o es una pregunta más bien de carácter transversal, ¿ya? Y por último, Gonzalo, compartamos el código QR. Hemos generado un pequeño ejercicio con Mentimeter. Gonzalo va a compartir ahora un código QR. Ustedes ahí lo escanean y la idea es que vayan contestando en ese código. Gonzalo, ¿estás por ahí, Gonzalo? Sí, sí, No me acá estoy. abandones. Ya, presentemos el código QR. Ya, abro el foro entonces para que se empiecen a hacer lo Sí, vamos a sí, revisar sí, al por tiro. favor. Sí, 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 sí. Presentemos ahora el código QR, ustedes lo escanean con sus cámaras y la idea es que digamos, por decirlo así, formulario que se les va a abrir, puedan contestar a la pregunta ahí que se les plantea, que básicamente tiene que ver con que identifiquen a ustedes algunos conceptos e ideas que les parezcan relevantes de las presentaciones de nuestras invitadas, para efectos, ¿cierto?, de imaginar nuevos futuros para los territorios rurales.
Ahí está el código QR, lo escanean y mientras avanzan ahí las presentaciones de nuestras colegas, ahí ustedes pueden ir completando el ejercicio. Ya, entonces sin más dilación, ahora les quiero presentar a quienes nos van a acompañar hoy día. Ambas son amigas, colegas. Eh, Vamos a partir esta sesión con la presentación de Claudia Renaboldo. Ella es educadora especializada en sociología rural y antropología cultural de la Universidad de Turín. También es cofundadora de la plataforma de diversidad biocultural y territorios. Durante 12 años fue investigadora principal de RIMISP, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, además de ser coordinadora del Programa de Desarrollo Territorial con Identidad Cultural. Querida Claudia, muy bienvenida. Gracias. No sé, yo sigo viendo el QR, entonces la gente está contestando. O sea, ok, perfecto. Bueno, Ahí está, ¿no? perfecto. Buenos días y buenas tardes. Es realmente un gusto compartir este espacio. Veo algunas personas conocidas y viejos colegas, viejos jóvenes colegas como Pablo, Fabiola, que gracias por la invitación. A ver, lo que yo preparé es lo siguiente, voy a tratar ahora de compartir la pantalla. Me dicen si la ven bien, ¿sí? ¿La ven bien? Sí, Perfectamente. perfecto. A ver, primero, ¿de dónde hablamos? Pablo mencionó esta plataforma. La plataforma nace efectivamente hace 15 años atrás con una serie de socios institucionales, se ha ido diversificando, pero en realidad son como 2 décadas que venimos trabajando un grupo de personas, instituciones de distinto tipo y naturaleza en esta temática del enfoque territorial y crecientemente del patrimonio biocultural. Y lo hemos hecho mucho en red, mucho dialogando entre América Latina y Europa, sobre todo Europa del Sur, y mucho desde la lógica de distintos tipos de iniciativas. Entonces, lo que venimos trabajando fueron en algunos casos investigación-acción, desarrollo de capacidades, comunicación estratégica, incidencia en política, pero con un focus muy claro que fue el poner énfasis sustancialmente en las voces de los territorios y de las regiones. Así que un poco hablo desde ahí. Y la presentación que voy a tratar de hacer en 30 minutos, entonces ahora voy a empezar a hablar más rápidamente, tiene que ver con, uno, algunas nociones sobre este contexto rural desafiante a la luz de las nuevas ruralidades. Por suerte ya nos presentaron el video que nos permite ya entender un poco de qué estamos hablando. Voy a hablar de conceptos dinamizadores consustanciales al patrimonio biocultural. Voy a presentar solo dos casos latinoamericanos que me parecieron especialmente ejemplificadores de la temática y finalmente algunas reflexiones finales y prácticas que espero puedan ser útiles para el trabajo que están haciendo ustedes. Eso de las tendencias, nuevos patrones de urbanización, el video lo dijo, ¿sí? Y son estudios que ya llegaron de hace 10, 12 años atrás en América Latina. Acabo de recibir un estudio de la OCDE, por lo tanto, no solo de América Latina, que recién en el 2026, o sea, publicado anteayer, aborda las nuevas relaciones urbano-rurales, lo cual me pareció bastante interesante. A veces las agencias internacionales llegan después de lo que han hecho regiones y países como en América Latina. Y es muy importante esto del pensar que realmente hay una cantidad importante de gente que vive en estos pueblos y ciudades intermedias, cuyo corte es muy distinto dependiendo de cada uno de los países, pero que van reconformando de manera distinta estas articulaciones urbano-rurales. Esto significa que estamos como
bien dice el video, frente a nuevas ruralidades y por tanto a nuevos conceptos y también mediciones que instancias como la CEPAL, el Centro de Investigación, están haciendo al respecto. Lo primero como concepto es que estamos frente a sistemas territoriales muy complejos. Entonces, no estamos simplemente como se estilaba, por lo menos desde los agraristas anteriormente, pensando en lo rural como un espacio rezagado. Hoy en día, en estos espacios rurales vinculados con pueblos y ciudades intermedias, hay mucha heterogeneidad, hay distintos tipos de dinámicas, distintos tipos de interacciones y flujo. Hay una diversidad productiva y por lo tanto lo rural ya no es sinónimo de agrícola agropecuario. La verdad que esto de nuevo, estudios de fines de los 80 hechos en América Latina y mucho en Chile, demostraban ya que había una tremenda diversificación de lo rural. Y la tremenda diversificación de lo rural pasaba por el empleo, el ingreso rural no agropecuario. Hay una diversificación funcional muy vinculada con conceptos que sí en Europa del Sur se maneja mucho, que tienen que ver con la agricultura familiar plurifuncional y multiactiva, lo cual quiere decir que cuando hablamos de rural no hablamos solo y exclusivamente de una dimensión económica, sino de una dimensión crecientemente social, ambiental y cultural, lo cual no es descontado. Entiendo que muchos de ustedes vienen del ámbito cultural, pero para aquellos que de nuevo veníamos del ambiente más agro, pensar de tener a la cultura, el patrimonio cultural como uno de los ejes de transformación rural hace 5, 10 años no era descontado. Y finalmente, lo rural como oportunidad. Quizás esto se vea un poco menos en Europa, o por lo menos en Europa no se lo ve suficientemente desde las grandes políticas europeas, de esto va a hablar Gemma, no se lo ve desde las políticas de Estado, pero en países como Italia y España está tremendamente presente al tener países como Italia y España una descentralización muy importante y territorios que hablan y donde especialmente los jóvenes hoy en día están contribuyendo a la reconfiguración de estas ruralidades. Dicho lo cual, parecería que estamos en un buen momento. Quizás no tanto. El contexto mundial, todos ustedes lo conocen. Hay una influencia creciente de erosión de la democracia y de influencia abrumadora de los capitales en la política. Hay lo que sí venimos manejando ya hace bastante tiempo, que todo lo que tiene que ver con vulnerabilidad y resiliencia climática. Hay emigración y desplazamiento poblacionales que por un periodo creíamos originados solo y exclusivamente en la pobreza, en la desigualdad territorial y ciudadana, pero que hoy en día vuelven a ser animados por grandes conflictos, guerras y elementos de esta naturaleza, violencia. Lo encontramos también en el video, violencia que no es solo societal, colectiva, comunitaria, sino es violencia también intrafamiliar. Y netamente patrones de consumo como los que un poco se están viendo en las diapositivas, que no han cambiado y probablemente no van a cambiar en el corto tiempo, porque todo el tema muy bonito, muy romántico de los circuitos cortos, de los productos locales típicos, etcétera, en los cuales nosotros creemos firmemente, se chocan, por ejemplo, con inversiones de la Unión Europea que hoy en día están sustancialmente apoyando los grandes capitales. Entonces, territorios rurales dinámicos, sí, interacciones crecientes, sí, pero conflictividad difusa y creciente. Algunos conceptos que a nosotros nos animaron, como les decía, hace como más de ya 20 años atrás. Uno, el concepto de territorio pensado no como delimitación geográfica y administrativa, sino explícitamente como un conjunto de relaciones sociales muy vinculado con las expresiones identitarias y lo que estas expresiones identitarias significan en términos de cimientos individuales, societales y colectivos. ¿Vinculado a qué? Activos y actores y agendas consensuadas. Lo vamos a ver mejor
en los casos, pero aquí estamos hablando que los territorios no son recipientes, sino tienen fuerzas vivas y tienen recursos susceptibles de ser activados. Cuando hablo de activo, por favor, no es solo activo económico. Tenemos la presencia de acciones o aspiramos a tener acciones colectivas y políticas y tenemos impactos. Vale la pena aquí, cuando yo digo tenemos impacto, señalar que nosotros como redes, no solamente la plataforma, por supuesto, hemos llegado a trabajar en 100 territorios entre Europa y América Latina. Y estamos midiendo y hemos medido anteriormente lo que son los impactos al enfocar territorio desde el punto de vista del patrimonio biocultural. Entonces, rol dinamizador de este patrimonio biocultural, estas nuevas ruralidades y algo que sí yo creo que ha cambiado respecto a los 20 años atrás cuando empezamos, es que cada vez estamos más convencidos que los cambios se pueden generar no solo y exclusivamente de pequeños territorios y pequeñas comunidades piloto, sino que tenemos que aspirar a macro territorios que impliquen efectivamente escalas relevantes de cambios. Cuando hablamos de patrimonio biocultural, estamos pensando en un salto mortal, conceptual y pragmático que tiene que ver con el romper sectorialidades y por lo tanto dejar de ver no solo lo agro y la cultura, sino también lo ambiental versus lo agro y la cultura. Entonces es un mix, es un reto que va poniendo juntos estas identidades culturales, la biodiversidad o la diversidad natural, la diversidad del patrimonio cultural, que ustedes son expertos en todas sus semblanzas y expresiones, va con una lógica de que a mí cada vez más me gusta hablar de transformaciones y no de desarrollo como hemos venido pensando en las últimas décadas, con elementos de resiliencia, no pensada solo en adaptación al cambio climático, sino adaptación a lo que vemos de dinámico y de conflictivo, como lo mencioné anteriormente, y mucha innovación. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de patrimonio biocultural, no estamos en una lógica endogámica, tradicionalista y conservadora de repetir lo que se hizo hace 500 años. ¿Sí? Ahora, ¿por qué nosotros estamos convencidos que es importante trabajar por estrategias de transformación territorial y valorización del patrimonio biocultural? Porque pensamos que necesitamos ir más allá de los sectores, los grupos, las instituciones, o sea, una mirada parcelizada respecto, por ejemplo, a la productividad o la comercialización, respecto a aspectos únicos del patrimonio cultural, respecto, ya lo dije, a esta sectorialización, a centrarse solo en la belleza de los paisajes agrarios. Mucho también porque las estrategias, como las estamos conceptualizando, van mucho más allá de definir la oferta y la viabilidad de territorio desde los mercados y los estudios académicos. Por lo tanto, hacer planificación y hacer gestión territorial, tipo marketing territorial o competitividad territorial, son elementos muy subsumidos a lo que debería ser en realidad una dinamización y un acompañamiento territorial. No se puede planificar desde Santiago, no se puede planificar desde Roma, se tiene que cogestionar y entender muy profundamente los actores, los activos, las estrategias de los territorios y sobre todo las aspiraciones y las demandas de los propios actores locales. Por lo tanto, no se trata de hacer lo mismo con los mismos siempre y de añadir identidad, biodiversidad, patrimonio cultural en la narrativa, sino tampoco pensar que estamos extrayendo valor de los territorios, escenificándolos. ¿Sí? Eso es un tema que me gustaría que podamos hablar con ustedes sobre escenificación y autenticidad de los territorios. Bien, por lo tanto, cuando hablamos de signos distintivos, háblense de patrimonio cultural de la humanidad, como por ejemplo las rutas de las iglesias de Chiloé. Cuando hablamos de denominaciones de origen,
Cuando hablamos de sellos y marcas territoriales muy presentes en Chile, a veces encontramos que desde la política pública nos limitamos a pensar el sello, a pensar el signo. Ah, conseguimos la identificación geográfica del limón de pica. Fantástico, hacemos desarrollo territorial. Es un buen comienzo, pero no es suficiente. Vamos a pasar a los casos. Los parámetros en base a los cuales he escogido los casos a ser presentados tienen que ver con una proveniencia, así como me lo pidieron Fabiola y Pablo desde América del Sur, con una temporalidad de por lo menos una década, porque estos son procesos lentos y complejos, como lo vamos a ver también al final, en una escala de macro territorio, actuando en ecosistemas diferentes, con un tipo de estrategia que nosotros llamamos, para diferenciarla de la estrategia producto de la que acabo de hablar, estrategia canastas, o sea, con el contener en un territorio productos y servicios de matriz y característica muy distinta, pero y aquí lo van a ver ustedes en los casos, con un origen muy claro. Estos casos no nacen de la política pública, no nacen del centro, nacen del rol clave de los actores territoriales y regionales y de alianzas locales, y donde han habido procesos de cambio e innovación precisamente para enfrentar distintos tipos de conflictos. Llámense estos conflictos el terrorismo, la urbanización forzosa, la migración. Bien, los dos casos son uno en Perú, en Ayacucho, sierra sur del país, y el otro litoral sur de Santa Catarina, para ubicarnos alrededor de Florianópolis. El primero es un caso que yo encuentro casi extraordinario a estas alturas, porque Ayacucho en quechua significa rincón de los muertos. Y Ayacucho fue el rincón de los muertos no solamente por la colonia, sino porque generó todo lo que fue el terrorismo de Sendero Luminoso en los años 70, 80 y 90. Acá lo que se ha movilizado, como lo dice la diapositiva, es una estrategia canasta territorial basada en el patrimonio cultural y emprendimiento muy diversificado. Hoy en día, el Rincón de los Muertos, reconocido por la UNESCO como ciudad creativa en artesanía y arte popular. Podríamos hablar horas, no tengo el tiempo, simplemente decir, bueno, ¿cuáles son los elementos clave de esta canasta? Artes y oficio, y en particular, fíjense ustedes, la panadería artesanal. Los panes como un eje articulador del territorio y la economía familiar, no solo entre las panaderas, porque sobre todo son mujeres las que mueven los panes, sino con todo lo que tiene que ver con la productora y los productores agropecuarios, por ejemplo, de trigo, de maíz, de quinoa, de cañagua, de las zonas rurales, con esta con esta continuidad que ya mencionamos, urbano-rural, y con esta articulación tradición-innovación. La cocina, sobre la ola de lo que ha sido el boom gastronómico peruano, pero hoy en día Perú está en un momento sucesivo y es cuestionar el boom gastronómico y más bien pensar en la gastronomía como un elemento fundamental de la agricultura familiar y de la soberanía y seguridad alimentaria. La artesanía, hay un elemento interesante, es desde Ayacucho que al comienzo de los años 90, se empieza a cuestionar el centralismo limeño en el reconocimiento nacional de las artes. Y el primer individuo que fue reconocido como el patrimonio nacional cultural del país fue un artesano de los retablos, que son estos que ven ahí en la diapositiva, de Ayacucho. Entonces, hay todo un elemento más cultural de reivindicación histórica del arte popular frente al academicismo y mucho de museos, de esto va a hablar mucho mejor Gemma, que juegan un rol dinamizador. Acá, ¿cuál es un elemento clave? El capital social empresarial, ¿sí? Acá hay un tejido empresarial de pequeños, grandes y medianos que a cierto momento empezó a darse cuenta que es alrededor de la cultura y sus articulaciones que se puede hacer una diferencia a nivel económico. Y por lo tanto, con una marca territorial y un patronato basado en la alianza público-privada muy potente.
Eje articulador de todo esto, el PAN, el sistema y las rutas de los panes con esta lógica de agroecosistema, agricultura familiar, cadenas de valor, plataforma interinstitucional y un ingrediente nuevo del posicionamiento desde el territorio de la conocida cocina internacional peruana. Brasil, otro cuento, otra gente. Se pueden imaginar, estamos pasando de la exquisitez altoandina al Brasil. Y aquí estamos viendo una estrategia también canasta, pero mucho más basada en cimientos culturales y ambientales y una resiliencia territorial. Estas fotografías vienen de Florianópolis. ¿Qué tenemos acá? No tenemos terrorismo, pero tenemos conflictos tremendos debido a ¿qué? Turismo de masa, especulación inmobiliaria, un crecimiento absolutamente desordenado de la urbanización, una marginalización, ninguneo y desaparición de un sistema de vida. Después lo voy a explicar mejor. Una pérdida de identidades culturales y, por supuesto, del acervo enorme de conocimiento que hacen a este territorio y un riesgo muy grande para la biodiversidad. ¿Qué se ha hecho acá? Uno, dignificación de los invisibles. ¿De quiénes estamos hablando? En un Brasil playero, ¿sí? Cuyas imágenes, por ejemplo, de la pesca artesanal, solo se usan para hacer más sexy el territorio. El grupo de gente que trabaja acá puso en el centro de la película a los quilombola, a los afrodescendientes, a los indígenas, a los pescadores artesanales, a los cocineros, los productores agropecuarios, los artesanos, hombres y mujeres. O sea, dio la vuelta a la película respecto a lo que te puede surgir de una agencia de turismo o del gran capital especulador. Redes y alianzas horizontales. A diferencia del Perú, donde el elemento emprendedor, pequeño, grande o mediano, es muy importante, los brasileños del sur nacen haciendo parcería, o sea, redes y alianzas horizontales desde el comienzo. Con Fabiola y Pablo trabajamos hace 10 años en este territorio y nos asombraba la capacidad de hacer redes que tenían los colegas. Universidades, instituciones públicas, instituciones de transferencia tecnológica, pero mucho con comunidades y otros actores. Y hoy en día hay un cambio generacional muy fuerte. Siguen los viejos, pero hay muchos más jóvenes, muchos más niños. ¿Por qué? Porque se han incorporado nuevas instituciones que vienen mucho de la sociedad civil, por ejemplo, de las escuelas básicas, por ejemplo, de las instituciones de formación técnica profesional, por ejemplo, de los movimientos ambientalistas y ciudadanos. Y con un capital humano, social y ambiental permanentemente dinámico que se mueve mucho alrededor de ¿qué? Música, teatro, poesía, deportes emblemáticos como el surf, que son aliados de los pescadores artesanales. Y quise explicitar pescadores artesanales porque muchas veces cuando hablamos de ruralidad y de nueva ruralidad nos olvidamos completamente de aquellos que son hoy el sujeto más ninguneado y atropellado, que son los pescadores artesanales o las pescadoras artesanales, dependiendo de los elementos. Aquí hay un elemento muy interesante que es se define un eje dinamizador que no es el PAN, como en Ayacucho, sino es un turismo de base comunitario basado en ruteros ecoculturales con distintos tipos de acercamientos que si tenemos tiempo luego puedo precisar. Una última diapositiva y luego acabo, creo que estoy más o menos en el tiempo. Una estrategia territorial con pertenencia y pertinencia auténtica y no extractora de activos del territorio frente a los desafíos que vimos al comienzo de la presentación implica muchísimos retos. Si queremos pensar en escala, si queremos pasar de lo micro a lo macro territorial, en procesos que son de mediano y largo plazo. Y aquí abro un pequeñísimo paréntesis. Los proyectos de 1 año están muy bien, de 2 años mejor, de 5 años fantástico, pero no creamos que con un proyecto de esta naturaleza de pocos años vamos a realmente establecer cambios transformativos radicales. Esos son procesos que tienen altibajo, tienen grandes victorias en algunos momentos y retroceso,
Pero de nuevo, las dos variables que yo quiero poner en la mesa para la discusión son escala y son los procesos de mediano a largo plazo. Un primer elemento que me parece clave, además en este mundo y frente a este conflicto, es que tenemos que ser capaces de estructurar una gobernanza que sea realmente basada en diálogos, redes y alianzas multiactorales. Tenemos una gran capacidad a pensarnos los buenos del mundo y por lo tanto, lo que yo siempre decía a Fabiola y Pablo, los culturosos se juntan con los culturosos, los agrarios se juntan con los agrarios, los ambientalistas con los ambientalistas. Y por supuesto, entre ellos no se habla o se habla muy poco y no queremos hablar con las empresas, con los empresarios, con los destructores, porque nuestra visión romántica del territorio nos lleva a establecer puentes. Hoy en día, más que nunca, necesitamos de diálogo, pero no de diálogos simplemente defensivos, sino de diálogos con propuesta y con capacidad desde los territorios de poder hacer una diferencia y de poder incidir. Por lo tanto, me van a disculpar cuando hablo de este tipo de gobernanza y de diálogo, no estoy hablando de consulta. La consulta a los pueblos indígenas, la consulta a los campesinos, no. Acá estamos hablando de actores que tienen que poder decidir desde los territorios de su propio destino y de su propia calidad de vida para el futuro. Un componente económico de las estrategias es fundamental, no podemos ser excesivamente románticos, pero creemos nosotros que formas y mecanismos que se han ido desarrollando mucho en los últimos años, y ustedes son un poco el experto de esto, alrededor de economía creativa, pero también de economías sociales y solidarias, experiencia, por ejemplo, en México, pero también mucho en Italia. Y si quieren, después volvemos en Italia, en España, volver a hablar de algunos ejemplos de esto. Implican seguir nuevas rutas económicas, pero no solo económicas, donde se premia la diferencia y la calidad juntamente a objetivos de sostenibilidad y derecho, y sistemas territoriales que premian a los jóvenes, y a los jóvenes que son los primeros sujetos de estas articulaciones urbano-rurales. Y finalmente necesitamos una masa crítica de capacidades. Y aquí yo lo repito hace muchísimo tiempo, olvídense de capacitar a los y las productoras, a los habitantes rurales, porque muchas veces, y nosotros tenemos mucha experiencia en esto, y lo que nos quedó clarísimo hace bastantes años atrás es que muchas veces el conocimiento está arraigado en los territorios, está arraigado en los maestros y las maestras locales, y muchas veces entonces el clic de nuevas capacidades, nuevos enfoques, nuevas herramientas, los tienen que tener los funcionarios públicos, los investigadores, los técnicos y los profesionistas de las ONGs, de las fundaciones, etc. Y aquí hemos desarrollado y Fabiola y Pablo han sido parte de estos procesos, muchas experiencias, no solo en América Latina, sino más recientemente también con fondos de la Unión Europea en territorios y con situaciones europeas. Yo hasta aquí llego y nada, muchas gracias y espero que haya muchas preguntas, muchos cuestionamientos, etc. Muchísimas gracias, Claudia. Ya hay algunas preguntas. Efectivamente, convocamos ahí a todos los que están participando en esta sesión a que vuelquen ahí como dice Claudia, sus consultas, sus cuestionamientos, sus apreciaciones, sus matices, para luego poder generar ahí el diálogo más nutritivo posible. Y ahora quiero dejar con ustedes a Gemma. Tengo acá, Gemma, tu bio, aquí la voy a leer para no improvisar. Gemma Carbó Ribugent, ¿así se pronuncia Gemma? Sí, Ribugent. Gemma es doctora en educación por la Universidad de Girona, consultora, investigadora y docente. Hasta 2025 dirigió el Museo Terra de la Fundación Carulla y anteriormente fue directora de la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales de la Universidad de Girona también. Actualmente preside el Comité de Organización y Seguimiento de la Fundación Carazo en España
y es socia fundadora y presidenta de la Asociación Conarte Internacional. Recientemente ha coordinado el eje de educación del Plan de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura y la revisión de la Estrategia de Cultura y Desarrollo de la AECI. Querida Yema, muy bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Y bueno, hay algunas personas conocidas a las que saludo de corazón. Y muy agradecida también a Claudia por haber introducido el tema de una manera tan brillante. Yo voy a aportar una mirada quizá un poco distinta, y esperemos que sea complementaria y que nos permita generar mucho debate alrededor de estas ideas y conceptos. Voy a compartir también una presentación, y voy a intentar básicamente compartiros cuatro grandes ideas que cuando hablábamos de esta cuestión de imaginar rural, de este laboratorio y de este proceso, a mí me venían a la cabeza como las ideas que han marcado los proyectos de los que os quiero hablar hoy, que son también dos ejemplos, dos proyectos situados en este caso en Cataluña, en el norte de España, una región que aparentemente no tiene nada de rural, pero que os sorprendería analizar a fondo y constatar que está en buena medida situada en un contexto muy rural, ¿no? Estas cuatro ideas son estas. A pesar de lo que comentaba Claudia, y estoy totalmente de acuerdo en que hay un proceso de cambio de una mirada sobre lo rural muy distinta y de una superación incluso del concepto de lo rural, sigue perviviendo al mismo tiempo una mirada peyorativa sobre la ruralidad, especialmente sobre lo que es el trabajo de la tierra. Es verdad que son como discursos que van en paralelo y que a lo mejor incluso en algunos momentos conviven, pero en muchas realidades rurales y donde estaba ubicado el proyecto del que os voy a hablar específicamente, todavía se puede escuchar de los padres decir a los hijos: si puedes, márchate del pueblo; si puedes, no te dediques al trabajo de la tierra. Es decir, que el peso fuerte de esta narrativa definida por la modernidad sigue estando como presente. Es además un discurso, y lo comentaba también Claudia, que las políticas europeas de desarrollo rural no han contribuido demasiado a cambiar, ¿eh? Y entre otras cosas, una de las razones para mí es que estas políticas europeas han tenido muy poco presente el papel clave de la cultura, ¿eh? Lo que Marina Garcés siempre dice, citando a Kant, que es el duro trabajo de la cultura. Claro, esto ahora, cuando la cultura está haciendo un proceso de autorreflexión y de autocrítica muy serio y se está reivindicando como lo que siempre ha sido, pero no siempre ha sido reconocido, que es un derecho fundamental, desde esta perspectiva de derechos culturales, la misma idea y noción de desarrollo, como decía también Claudia, está siendo evaluada, y desde un enfoque de derechos culturales, la cuestión de la libertad y de la capacidad, no solo de las comunidades, sino también del entorno ambiental, pasa a ser el centro de cualquier proyecto de este tipo, ¿no? Y finalmente, y las que me conocéis sabéis que es mi obsesión, todo esto no es posible si no situamos en estos procesos y en estos proyectos de manera muy central la cuestión educativa o de mediación, llamémosla como queráis, como una de las cuestiones esenciales de cualquier proceso de transformación. Esta es una imagen del fondo fotográfico del Museo Terra, del Museo de la Vida Rural. Es una foto de mediados del siglo XX. No estamos hablando de hace tanto tiempo, de una ruralidad que lo que hace es comunicar pues, este discurso del que hablábamos, ¿no? Pobreza, frío, hambre, suciedad, austeridad, y que es la antítesis de la imagen de la modernidad, de la ciudad, del urbanismo, de los pisos, etcétera, ¿no?
Es un relato que, a pesar de que ha cambiado y tiene otras lógicas y otras estéticas, sigue siendo un poco el mismo. Y si analizamos el cine en España en estos momentos, la ruralidad es un tema central y películas como las de Oliver Laxe o las de Carla Simón están en el candelero y están ganando premios y son películas muy vistas por todos y todas. Pero en el fondo de sus relatos sigue perviviendo esta idea de que hablar de lo rural es hablar de algo rudo, de algo difícil, de algo alejado de la comodidad, de algo conectado con la naturaleza y en consecuencia relacionado con la oscuridad, el frío, el fuego, el miedo, ¿sí? Todo esto sigue transmitiéndose en estos relatos que nos hablan de la ruralidad. ¿Sí? Pero es verdad que al mismo tiempo estamos viendo a esta ruralidad desde la perspectiva y del cambio de mirada sobre la naturaleza. Sigue dándonos miedo esta naturaleza y si no, por un momento pensad en cuántos cuentos conocéis en los que el bosque no sea un lugar terrible. Esta naturaleza sigue siendo, digamos, protagonista de escenarios complicados, pero a la vez hoy sabemos que dependemos de esta naturaleza y en consecuencia estamos reivindicando un cambio de mirada que pasa incluso por reivindicar derechos a esta naturaleza. Hay un estudio que después, si queréis, podéis ver el link aquí, interesante que comenta Fernando Valladares sobre el nivel en España de desconexión con esta naturaleza en relación a otros países europeos. Y curiosamente, ha sido posible en España, pese a esto, reconocer derechos jurídicos, personalidad jurídica, a un elemento de la naturaleza como es la laguna del Mar Menor y su cuenca, que está literalmente muriendo por efectos del cambio climático, pero también por efectos del maltrato a esta naturaleza, ¿no? Claro, frente a esto, a esta mirada a lo rural y a la naturaleza dicotómica, ¿cuál es el papel del arte? ¿Cuál es el papel de la cultura? Pues para mí es central, porque el arte tiene esta capacidad. Esto es una imagen de Chema Amador, no puede ser más sencilla y sin embargo, ¿cuántas cosas nos dice esta imagen? Sin necesidad de recurrir ni a palabras, ni a discursos, ni a cuestiones muy complejas para hablar de la emergencia climática, para hablar del calentamiento global, ¿no? El arte tiene esta capacidad, tiene este poder de hablar, de comunicar, de transmitir, de emocionar, de pasar por esta parte del cerebro que nos garantiza un aprendizaje significativo, ¿no? Y en definitiva tiene este duro trabajo, citando otra vez a Marina y a Hegel, ¿no? De transformar. ¿De transformar qué? De transformar nuestros relatos, de dar apoyo a este cambio de rumbo que exige el cambio climático y de hacerlo trabajando para cambiar el paradigma de nuestras maneras de vivir. Es decir, no se trata solo de una operación estética o de utilizar el arte como herramienta comunicativa, sino que desde el arte, desde la cultura, lo que necesitamos es replantear nuestras formas de vida, ¿sí? Y ahí hay un informe interesante de la relatora especial hablando de cómo precisamente en esta función de cambio de paradigma a la que la cultura y el arte tienen que hacer frente, las mujeres suelen ser las primeras en intervenir y las mujeres suelen ser las primeras en situarse de una manera muy contundente frente a lo que Yayo Herrero denomina los ecofeminismos, ¿no? Pues es esta mirada holística, integral, global sobre situar los cuidados en el centro de nuestras formas de vida, ¿no? Esto en España, desde una perspectiva del Plan de Derechos Culturales, ha sido tratado y, por ejemplo,
Estamos entrando ya en bienales climáticas, copiando lo que había pasado en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Y lo que pasa en algunos países latinoamericanos. Bienales climáticas en las que los procesos rurales de mediación artística y cultural y de participación comunitaria empiezan a ser vistos como las grandes estrategias fundamentales para este desarrollo, ¿no? Esta es otra de las imágenes de esta bienal. No voy a entrar en los links porque nos extenderíamos demasiado y prefiero que quede también más tiempo para conversar, pero los tendréis en la presentación por si luego queréis profundizar en esta bienal. Si la cultura y el arte tienen este duro trabajo de cambiar el paradigma de nuestras formas de vida, esto implica que el mismo concepto de desarrollo desde esta perspectiva de derechos fundamentales, y como señalaba muy bien Claudia antes, a mí también me encanta mucho más el concepto de transformación que el de desarrollo, está en discusión, desde una perspectiva cultural y de derechos fundamentales, ¿sí? Está en discusión desde hace tiempo. En realidad, Amartya Sen ya puso el concepto a debate, ya habló de que la idea de desarrollo solo es factible si está modelada por las personas, si está acorde con las capacidades y los relatos que las personas construyen de este desarrollo. Y además este desarrollo o esta transformación solo será sostenible, solo logrará cambiar las injusticias y superar los grandes retos si está planteada desde estas identidades culturales, desde estas diversidades en las formas de expresarnos y en las formas de ser, y si supera esta visión sesgada del papel de la cultura, que la ha entendido desde una mirada muy patrimonialista y muy clásica, exclusivamente como una fuente de ingresos adicionales en estos territorios en desarrollo. ¿Sí? Es decir, el enfoque de derechos culturales cuestiona el papel central de la cultura y cuestiona la misma idea de desarrollo, ¿no? Todo esto es lo que fundamentó el proyecto del que quería hablaros, que es el Museo de la Vida Rural, hoy Museo Terra, Museo Tierra. Esta es la casa solariega, una casa en un pueblo pequeño de la zona interior de Cataluña, en el sur, en Tarragona. Una casa de una familia bien situada en el medio rural, no es una casa pobre, que en un momento dado deja el pueblo, se va a la ciudad y empieza un proceso industrial de fabricación de algo que siempre habían hecho en el pueblo, que eran caldos, sopas. La familia en concreto crea un gran imperio que es Gallina Blanca, copiando el modelo francés de Maggi, en un contexto español que era el de la guerra y la posguerra, es decir, que esto les dio un impulso increíble, ¿no? Pero en el fondo hacían sopas, que es lo que habían hecho siempre en el pueblo, ¿sí? El fundador de esta empresa es alguien que rinde homenaje a estas formas de vida y decide que la casa solariega se convierta en museo. Aquí veis como la parte nueva, la parte vieja queda al lado, pero lo que se hace es invertir buena parte de la riqueza generada por esta empresa en el pueblo y reivindicar esta memoria de las formas de vivir en el entorno rural como una memoria que en un primer momento se entendía casi desde la mirada pesebrista y folclórica como la observación de unas formas de vida que han desaparecido, ¿sí? Y que por eso se musealizaban. Y el museo era básicamente un negocio que funcionó durante mucho tiempo porque toda la gente que se había ido a vivir a la ciudad en los fines de semana visitaba este museo y encontraba ahí pues la idea romántica de cómo habían vivido en su juventud,
y después se iban a comer y el museo estaba conectado pues, con un restaurante, con un hotel y generaba todo un circuito de turismo local, de turismo interior, que entre los años 80 y hasta finales de los 90 fue muy rentable, en el contexto en el que esta mirada económica sobre la cultura era muy clásico y muy habitual, ¿no? ¿Qué pasa? El museo inicia un proceso de cambio a partir del año 2018, entre otras cosas porque este turismo local interior había entrado en crisis. Y este proceso de cambio es un proceso de cambio que tiene que ver con este enfoque de derechos culturales del que os hablaba, ¿no? Es el momento en que entro yo y entra una nueva dirección en la fundación. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues plantearnos una pregunta muy básica. ¿Qué sentido tiene hablar de un mundo rural desde una perspectiva pesebrista y folclórica, si lo que está pasando es que este mundo rural desaparece, se está urbanizando, se está modernizando y en consecuencia casi ya no existe, ¿eh? Entre otras cosas porque hemos pasado del agricultor que tiene un pedazo de tierra con aceite, otro con vino y otro con cereal, que es el mosaico mediterráneo, a la gran explotación agrícola, monocultivo, etcétera, financiada por la Unión Europea, ¿sí? Claro, ¿qué es lo que pasaba? Que en la discusión con la gente del territorio se aceptaba esto que decíamos antes, que hay un cambio radical en el mismo concepto de lo rural, que la gente joven se siente conectada al mundo y que no se entiende como rural, pero a la vez se reivindicaba que las formas de vivir en estos entornos rurales son distintas a la ciudad y lo son porque todavía hay una conexión muy fuerte con la naturaleza y una memoria de unas formas de vida que tienen como elemento definitorio la cuestión de que eran viables y que tenían una cierta soberanía y autonomía en clave de comunidad, ¿sí? El ejemplo más importante de esto, y es a partir del cual empezamos a trabajar, fue cómo los grupos líder, los grupos de acción local, que son los que gestionan los recursos europeos, habían empezado a introducirse en la cuestión de la alimentación. La Fundación Daniel y Niña Carasso, en la que estoy también implicada, es una fundación que, como en el caso de Carulla, también viene de un proceso industrial en clave alimentaria. Es una fundación que viene de la empresa Danone, de los yogures, ¿no? Aunque es también una fundación familiar. Y es una fundación que está apoyando proyectos de dos líneas. Una es la alimentación sostenible y la otra es el arte ciudadano. ¿Por qué digo esto? Porque ah, ahora dejaré de compartir y volveré a compartir, en este caso sí, el link. La Fundación Carasso estaba apoyando a estos grupos líder, a estos grupos de acción comunitaria, a través del eje de alimentación sostenible y estaba trabajando de una manera muy fuerte la transición agroecológica en los entornos rurales. ¿Qué es lo que estuvimos trabajando desde esta doble mirada? Entender la cultura como derecho fundamental y entender el trabajo desde los grupos locales desde la transición agroecológica. Pues básicamente lo que hicimos fue hundir las dos miradas y defender que lo que aprendíamos del mundo rural era, sobre todo, reconectar, si queréis decirlo así, la cultura con la agricultura. ¿Sí? Es decir, reconectar las temáticas que configuran los grandes retos contemporáneos desde una lógica, que es la que siempre ha defendido el mundo rural, que es una lógica mucho más sensata y mucho más coherente, que es que todo está conectado. No podemos hablar de alimentación solo desde la perspectiva económica o solo desde la perspectiva empresarial. Alimentación implica salud, alimentación implica cultura, alimentación implica trabajo de la tierra, alimentación implica
cambio climático, alimentación implica ciencia, alimentación es una mirada holística sobre algo tan esencial como cultivar la tierra, ¿sí? Esta mirada tan holística necesitaba apoyarse en el único elemento que no había considerado, que era el cultural y el artístico. Y esto es lo que hicimos desde el museo y esto es lo que están empezando a hacer los grupos de acción local que han entendido a partir del trabajo de la alimentación con la cultura cómo vincular estos mundos. Y es que, como decía Amartya Sen, la cultura es esta capacidad de comprensión de la complejidad. La cultura es el elemento que nos permite coser, tejer, construir una narración que da sentido a los temas que estamos trabajando. Y esto es lo que hizo el Museu Terra. Les voy a pasar ahora un pequeño vídeo. Perdón, esto no, ¿eh? ¿Se escucha? ¿No? No, no se escucha. No se escucha, perdón. ¿Ahora? Ahí sí. Les gambes estan esteses. Aire, aire! Antes de cualquier tratamiento, prueba Perdón. Ola y Regeneris. Resultados visibles, sin medidas drásticas. ¿Qué es lo que propone entonces el museo? Sin necesidad de cambiar la museología, porque seguía funcionándonos, lo que hicimos fue cambiar el relato. Este mundo rural que aparentemente ha dejado de existir, se ha transformado en un mundo urbanita, industrial, una revolución verde. Pero la clave de todo esto es qué es lo que nos sigue enseñando este mundo rural, qué es lo que todavía conserva estas formas de vida que puede sernos útil para comprender y trabajar desde este enfoque de derechos culturales nuestros retos contemporáneos. Y ahí es donde entra la idea de innovación, que Claudia también remitía a ella, ¿no? Es decir, no se trata de mantener el patrimonio y las formas de vida rurales como algo en clave pesebre o foto fija, sino de entender que precisamente en el pasado muchas veces está la clave de futuro y de innovación. Y que lo que no queremos es volver a las formas de vida rurales, del frío y del miedo y del hambre, pero sí aprender de estas estructuras que permitían una autonomía y una resiliencia y unas formas de vida muy interesantes que si las traspasamos a los retos contemporáneos, resulta que son fundamentales para innovar, para inventar nuevas realidades. Esta es una imagen que utilizo mucho. Esto es un arado que durante 20 siglos, menos las ruedas, se mantuvo prácticamente inalterado y que cuando llega el tractor, que es a mediados de los años 50, desaparece, pero que hoy está volviendo a través de la agricultura ecológica a utilizarse sobre todo en los terrenos del vino y en los terrenos pequeños donde el monocultivo ya se ha demostrado inútil
y poco rentable, y donde se está recuperando justamente las formas de trabajar la tierra de antaño, pero en clave contemporánea. En el huerto del museo, la cooperativa de mujeres que nos ayudaba con los temas educativos y con el trabajo del huerto trabajaban con un arado de este tipo. ¿Por qué? Porque esto regenera mucho más el suelo, lo oxigena y acaba suponiendo mucha más rentabilidad en clave agroecológica. Y esta es para mí la gran lección del mundo rural y la gran lección que intentábamos que el Museu Terra enseñara. Y es que hablar de innovación muchas veces es mirar atrás. O que mirando atrás podemos hablar de elementos de innovación. ¿Sí? ¿Por qué? Primero, por un tema de vinculación generacional. Esto es algo que se está comprobando mucho en los territorios rurales, que la transmisión del conocimiento que la academia y la modernidad había considerado como inútil se está haciendo de abuelos a nietos. Y después, porque esta innovación y esta modernidad tienen mucho que ver con los imaginarios que el mundo rural está planteando como imaginarios de supervivencia en clave de futuro. Otro ejemplo clarísimo que trabajábamos desde el museo y que era también central, igual que la alimentación. Voy a dejar de compartir y les voy a poner también otro vídeo, que es el ejemplo de la construcción en piedra seca. ¿Conocen este modelo constructivo? Sí, la piedra seca es la manera más ancestral de construir, pero es que hoy es absolutamente radical e innovadora, porque está utilizando material que está en todas partes, que es absolutamente ecológico y que además tiene unas calidades climáticas y de pervivencia importantísimas. Esto es un ejemplo de una construcción en piedra seca de un espacio tan emblemático como el restaurante laboratorio de los hermanos Roca, que son los tops de la alimentación en Cataluña. Y es una empresa de construcción, de arquitectura, que trabaja desde estas lógicas, evidentemente no como lo hacían los picapedrés, los que picaban la piedra anteriormente, pero sí utilizando en clave de innovación los conocimientos que esta gente tenía sobre este tipo de construcciones. Voy a sacar a la música porque aquí no. Es otro ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? Tradición, modernidad, pasado, presente, futuro, ¿dónde están los límites? ¿Dónde están las diferencias? Esto es lo que defendíamos que el mundo rural nos enseña y nos aporta. Pero claro, para hacerlo, el proyecto necesita plantearse en sí mismo como proyecto pedagógico y educativo. Y esto es lo que defendíamos que era un museo en un entorno especialmente rural. No lo podíamos concebir como un espacio solo de conservación y de protección del patrimonio, sino que era un espacio que ponía este patrimonio al servicio de una educación crítica y entendida en sí misma como derecho cultural, porque esta es la otra gran cuestión. Los modelos educativos que nos hemos dado están transmitiendo una visión del mundo y una consideración de muchos saberes, entre los cuales los rurales, que lo que muestra es desprecio, indiferencia, desvalorización. Y una educación que no considera ni lo cultural ni lo artístico como lo que realmente es, que es esta capacidad que decíamos transversal de tejer y que incluye las lenguas, las ciencias naturales, las artes, las técnicas, las religiones, los derechos, la ciudadanía, etc. ¿no? La educación está buscando transformarse también desde el enfoque de derechos culturales y ha entendido que la interdisciplinariedad es la clave. Pero es que como lo ha entendido la educación, lo ha entendido el desarrollo, lo ha entendido la innovación y lo ha entendido la cultura, ¿no? Es decir,
El cambio de paradigma vendrá dado por el cambio de relato y por la gestión de la complejidad en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Otra imagen que ilustra mucho lo que estamos diciendo. Las ilustradoras científicas. Esto es arte, es ciencia, es conocimiento, es educación, es patrimonio, es oficio, es posibilidad de desarrollo, es conocimiento. Todo esto está en las propuestas de la ilustración científica, por ejemplo, ¿no? Y ya para ir terminando, otro ejemplo del que quería hablarles, similar al del Museu Terra, pero planteado desde otras lógicas, es un espacio que está a punto de abrirse también en un entorno rural, a partir de la obra de un artista, en este caso Eugènia Balcells, una artista visual que murió hace relativamente poco, una mujer pionera en España por su trabajo, sobre todo desde la imagen de cine, pero también desde las artes visuales en un sentido amplio. Una mujer que siempre trabajó la idea de creatividad y que siempre trabajó el vínculo arte, ciencia, tecnología, filosofía, espiritualidad, ciencia y sociedad, ¿no? Es decir, un ejemplo de esta mirada holística y transversal que lo que ha planteado es un espacio rural rehabilitado en un entorno de parque natural en Girona, en Quart, en Castellar de la Selva, que ella ha definido como un centro de creatividad, que estará situado en la naturaleza porque se entiende que el arte es este diálogo con la vida en un sentido amplio y que se entenderá también desde una perspectiva educativa, ¿eh? Con esta dimensión animada por la curiosidad y las preguntas, siempre llena de sorpresas, que para ella define la idea de creatividad, como la competencia o la capacidad de hacer nuevas relaciones desde nuevas perspectivas, ¿no? Y yo quería terminar con esta frase porque creo que cualquier proyecto entendido desde las lógicas contemporáneas de la cultura como derecho y de la educación como garantía de este derecho, pasa por poner en el centro esta capacidad de hacer nuevas relaciones desde nuevas perspectivas, que es algo que también hablaba Claudia cuando hablaba de la necesidad de dialogar con todo aquel que está aparentemente muy alejado de nuestro proyecto y que es también esta capacidad de entender que están conectados los mundos que parecen muy antitéticos, como el de la alimentación con el arte, el del agua con el arte, el del bosque con el arte, el del fuego con el arte y la cultura, ¿no? Y esta es un poco como la idea fuerza que quería como transmitirles. No sé si he hablado muy rápido, pero, pero quería también dejar tiempo para el debate. Muchas gracias, Gemma. No, no, al contrario, súper bien. Hay hartos elementos en común, evidentemente también acentos distintos, matices. Mis colegas me prepararon aquí un documento con algunas de las preguntas. Voy a juntarte, Claudia, tres preguntas. Yo creo que para eso un poco nos va a dar el tiempo, para tres preguntas para cada una, y luego les hacemos una pregunta, eh, 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 digamos, general para ambas. Entonces, Claudia, son tres preguntas. Primero, Clara Mónica Zapata pregunta, dice, tomando en cuenta el mapa de experiencias y buenas prácticas muy relevante que presentas, sería importante saber un poco más sobre sus líneas y estrategias de sostenibilidad, especialmente, dice, en los procesos de cohesión social, como en en la lógica más también productiva económica. En el fondo, cómo entiendo yo cómo estas iniciativas, estas experiencias, ¿cierto? Se proyectan en el tiempo, se sostienen y de qué manera digamos, el abordaje de la cohesión social, del trabajo de los actores locales, ¿cierto? Facilita esa sostenibilidad. La otra pregunta, Claudia, es de Carolina Alvarado. Dice, agradecemos la presentación. Desde una experiencia vivida por tantos años, pregunto, ¿cómo se han ido enfrentando estas nuevas rutas económicas cuando en Chile todos los sistemas institucionales persiguen y desmotivan las otras formas? Tenemos bellas experiencias latinoamericanas de pervivencia a través de la economía social y solidaria, pero no hemos podido pasar
a más escala, ¿cierto? O escalas mayores porque lo institucional lo frena, ¿ya? Entonces, cómo, digamos, el Estado o el ámbito institucional facilita, ¿cierto? O desmotiva y de qué depende respecto, ¿cierto? Al escalamiento de estas iniciativas. Y por último, una pregunta de Romy Bianchini. Dice, Claudia, quisiera consultarte sobre si tienes información de algún proyecto que vaya en sintonía con lo que presentaste en la región de Friuli, Italia. Muy bien, muchas gracias. Veo que ha habido muchas intervenciones, así que de entrada voy a tratar de contestar algo, pero vamos a quedar disponible. Yo voy a quedar disponible y seguro que me imagino para seguir dialogando con ustedes. Sobre el tema de sostenibilidad y lecturas de sostenibilidad, eh, bueno, cada vez más hay la necesidad de trabajar en factores multidimensionales y lastimosamente esto no está muy claro en la jerga y en la praxis del desarrollo. Yo hago bastante evaluaciones de proyectos y programas para agencias de Naciones Unidas, banca multilateral, agencias bilaterales, ONGs, etcétera, y seguimos con la misma matriz de los 5 o 6 criterios absolutamente separados y donde hay una cápite que es siempre lo más importante para lo económico productivo. Entonces, cuando uno ve procesos territoriales y todo lo que hemos conversado con Gemma, de entrada tú necesitas esta multidimensionalidad. Entonces, en términos de cohesión social, bueno, nosotros tenemos algunas experiencias y escritos al respecto que luego podemos compartir, pero ponte, ¿cuáles son los indicadores referidos, por ejemplo, al tema de cohesión social? La existencia de agendas compartidas y consensuadas por los actores territoriales. O sea, son los actores territoriales que definen lo que van a hacer, dónde van a invertir y cómo y con quiénes. ¿Sí? Agenda, un indicador muy simple que es algo también muy concreto. Inversiones que se capten para estas agendas, pero aún más para la cohesión social, más allá de las inversiones externas, la disponibilidad, capacidad de coinversión de los propios actores locales. Tenemos una lógica de pobreza que es brutal en nuestras intervenciones. Entonces seguimos pensando que la gente es pobre y no puede poner su plata. ¿Ya? Y es absolutamente falso. Los procesos más fuertes que hemos encontrado de sostenibilidad con cohesión social son aquellos donde los actores locales han invertido. ¿Han invertido qué? Tiempo, han invertido sus propios recursos económicos, han invertido para revertir situaciones conflictivas, entonces agendas que se van desarrollando y dinamizando en el tiempo. Y una continuidad de la gobernanza. Y de nuevo, ¿qué estamos entendiendo por gobernanza? Hay un colega nuestro chileno, Álvaro Casas, que ha escrito hace poco tiempo, y después se lo puedo hacer llegar también, un artículo muy interesante sobre la gobernanza construida sobre la base de la confianza y no de las famosas mesas interinstitucionales típicas que todos conocemos. Entonces, uno pone para la cohesión social 2, 3, 4 indicadores. Por supuesto, Clara Mónica, ¿quiénes están participando en estas agendas consensuadas? Están los hombres, están las mujeres y no sé qué. O sea, ahí estoy mencionando solamente algunos indicadores. Sobre la segunda dimensión que tú señalabas, la económico-productiva, que creo que definitivamente tiene que ser tamizada por el concepto de regeneración. ¿Sí? Te puede ir muy bien con el limón de pica o con la soya, ¿sí? Para extremizar modelos distintos, uno campesino y el otro agroindustrial, pero en realidad, como decía Gemma, estás destruyendo el bosque, ¿no? O estás destruyendo el sistema agrícola. Entonces, ¿me cuenta más que gano con el limón de pica o con la soya o me cuenta el hecho que estoy destruyendo el sistema agrícola por poner un producto de élite? Y acá yo, por lo menos, las experiencias, hay experiencia latinoamericana, algunas las he tratado de mencionar, muy interesante, lo de Ayacucho,
es particularmente interesante de poderse ver en términos de sostenibilidad, porque tiene mucho que ver con también la alimentación, que lo señalaba la Gemma, ¿no? Vía una gastronomía que no sea solamente for export. Pero hay algunas experiencias en Italia que yo les recomendaría de revisar. En Italia hace tiempo tenemos un mecanismo que viene de una institución que se llama Libera Mafia. Vayan buscándolo, está en varios otros países, creo que está en España también, en Francia seguramente, que sustancialmente confisca tierra a los sectores mafiosos y los licita. ¿Y saben quiénes son los que están ganando estas tierras confiscadas para ponerlas en valor de manera multidimensional? Grupos de jóvenes. Vayan viendo la experiencia de X-Farm, todo esto, si me lo anotan, después yo les mando los links. Son jóvenes, pero jóvenes entre los 25 y 35 años que han heredado no 2 hectáreas, 50, 100 hectáreas y están impulsando una transición agroecológica donde el tema económico es una de las dimensiones de esta transición agroecológica, ¿sí? Y hay muchos más. Y también hay herramientas para poder hacer esto. En Chile ustedes han tenido una experiencia que nosotros seguimos y apoyamos mucho, que es el CIPAM Chiloé, el Sistema Importante Patrimonio Agrícola Mundial, que en algún momento de su historia de política pública se transformó en algo genial desde mi punto de vista, que ya no era un reconocimiento FAO, sino era un reconocimiento por parte del Ministerio de Agricultura y las instituciones públicas chilenas. ¿En qué sentido? Sistema Importante Patrimonio Agrícola Nacional. Ahí hay toda una serie de indicadores de sostenibilidad vinculados a un plan de conservación y dinamización que son muy interesantes y que obligaron a la gente que estuvo metida en estos procesos poder salir de la lógica, estamos en los CIPAM del sur y solo miramos la huerta mapuche. No. Y estamos en los CIPAM del norte y solo miramos la ganadería altoandina. Conforme como se fue dando en el tiempo, el tema de sistema multipluri tomó mucho más pie y se pueden mirar ahí indicadores interesantes. Y para la persona que preguntaba sobre los paisajes, bueno, los sistemas importantes, patrimonio agrícola nacional, mundial y no sé qué, son sustancialmente paisajes agrícolas, con todo lo que hemos venido haciendo, no paisajes agrorurales. Sobre el tema de las rutas económicas y especialmente la economía social y solidaria. Sí, es verdad, la institucionalidad pública a veces puede ser una traba, pero de nuevo, no tenemos que esperarnos siempre que todo lo resuelva la institucionalidad pública. Y yo creo que en cómo va el mundo y cómo va el contexto mundial en términos de política, había una diapositiva mía que decía, bueno, cada vez más el capital empresarial está influyendo en la política pública. Piensen en Elon Musk versus Trump, y etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces esta propuesta, estas rutas de economía social y solidaria vienen de los propios territorios y de los actores sociales. En México, un ejemplo poderosísimo, vayan a verlo, es la cooperativa Tosepan, ¿ya? Que tiene todo. Yo la conozco, fui a verlo, no todo funciona perfecto, etcétera. Pero para decirles una cosa, después de decenios en que la cooperativa Tosepan era dirigida por machos, hombres agrarios, hoy en día las principales directivas son mujeres y jóvenes. Después no les va tan bien en los servicios financieros y en el turismo, no sé qué, pero ahí tienen una visión territorial de base indígena, cooperativa, con indicadores muy interesantes para poderlo medir. Y tienen otra experiencia ahí cerquita, y Pablo y Fabiola la conocen mucho, que es la experiencia de escalamiento de la comunidad quipisca. Cuando mis dos colegas me dijeron, cuando estábamos en el mismo programa de desarrollo territorial con identidad, vamos a trabajar con la comunidad quechua de Quipisca, yo ni conocía que en el norte de Chile había quechuas. Bueno, después lo aprendí, pero cuando me di cuenta que estos señores comuneros por el 80% vivían en Iquique, típicamente ciudad intermedia, se diría, ¿no? Ahora, y en realidad eran 20
dije, bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos jugando a Monopolio, ¿no? Estamos jugando... No, está muy equivocada, porque hoy en día Quipisca es un ejemplo muy, muy interesante, de nuevo, con bemoles, etcétera, de un trabajo de conformación, diseño desde abajo de un plan de desarrollo con identidad cultural. Lo están presentando la actualización Fabiola y Pablo el 26 de junio, la próxima semana, con toda una serie de nuevas dimensiones. Han logrado escalarlo a una región en términos de un territorio macroregional norteño, no porque estén en todas las comunidades o comulguen con todas las comunidades, sino porque el ejemplo es un ejemplo que hace discutir, incluso en términos defensivos de parte de otras comunidades. Es un ejemplo de conversación con las mineras. A mí no me gusta mucho, pero que esta gente pueda discutir con las mineras es un tema que lo tenemos que ver, porque todo el norte de Chile en este momento está absolutamente copado por la minería, nos guste o no nos guste, ¿sí? Y esta gente está trabajando y ha penetrado en la comunidad a tal punto que no la podemos ignorar, ¿sí? Pero ha hecho mucho más la comunidad quipisca. El tipo de diálogo que hoy en día tiene por su modelo de desarrollo territorial es un modelo de diálogo con los indígenas de Canadá, de Norteamérica, de Perú, de Bolivia, etc. Entonces, escalamiento, sí. Política pública, poquita, aunque ellos dialogan con la política pública. Friuli. Bueno, yo no conozco muy a fondo la experiencia del Friuli, pero sí te puedo decir, porque además da pie a conversar con Gemma la importancia de ciertos fondos europeos. El Friuli es una región para Italia típicamente transfronteriza y multicultural. Entonces, vas a tener que buscar mucho de lo que tiene que ver con iniciativas transfronterizas que han movilizado mucho cultura, pero también economía, ¿sí? Entonces, ahí hay algunas iniciativas interesantes y hay iniciativas muy típicas italianas que ya me quedan un poco, me ponen un poco nerviosa, que son iniciativas vinculadas con los borghi, con los pueblos, ¿ya? Es un poco como lo que hacían en México con los pueblos, ¿cómo se llamaban? Los pueblos... Pueblo mágico. los Pueblos pueblos mágicos. mágicos. Bueno, ahora tenemos pueblos mágicos en Italia por todo lado y muchas veces vas a estos pueblos mágicos y es lo que decía, autenticidad cero y escenificación mucha. Pero en Friuli tienen algunas de estas iniciativas, yo no las conozco, entonces valdría la pena verlas, pero acá, ¿de quiénes tienen plata? Del PNRR, o sea, de los fondos de la Unión Europea post-COVID y muchísimos fondos. Entonces, a un pueblo le pueden llegar 8 millones de euros y tiene 30 personas. Entonces, fondos últimamente para este tipo de inversiones en cultura los hay, pero muchas veces no hay la capacidad, uno, de gastarlos y dos, de dimensionar las inversiones, porque tú no puedes poner 8 millones de euros en un pueblo con 30 personas, no puedes, ¿sí? Porque ahí distorsiona completamente las dinámicas y la autenticidad del lugar. Pero también en Friuli hay iniciativas que son iniciativas de muchas regiones de Italia con fondos regionales, con los pocos fondos regionales que se quedan, vinculada con convocatorias de identidad y cultura, etc. Entonces, yo creo que es cuestión que rastrees mucho, que rastrees un poco, perdón, no mucho, y vas a encontrarte con algunas experiencias interesantes, pero la pregunta de fondo es... ¿Cuál es uno de los motores del Friuli Venezia Giulia como región hoy en día? El Prosecco, que es un típico producto local típico, que se ha vuelto un producto totalmente industrializado, que se vende a todo el mundo y que es parte de las grandes cadenas de valor y de competitividad italiana y que está realmente contribuyendo de manera sustancial a la desestructuración de los paisajes rurales, por un lado, y por el otro lado, el turismo. Entonces, creo que tienes que matizar lo que vas a encontrar con estas dos características que te pueden dar una visión más amplia. Sugeriría que para comparación en términos de región italiana,
Puedes ver también el caso del Piemonte y de Corona Verde. Yo soy de acá, entonces me puedes escribir y te puedo pasar información. Y muy interesante el caso de Bari y de Puglia, porque en ambos casos el Piemonte, Gemma, viene del ninguneo rural que tú has mencionado muy bien. O sea, el mundo de los vencidos era el mundo rural. Hoy en día no es el mundo de los vencidos, ¿sí? Hay nuevas dinámicas que son muy alrededor del paisaje cultural vitivinícola y otras cosas. Y en el caso de Puglia hay actores nuevos como los pescadores artesanales, como la recuperación de centros históricos con la gente, etcétera, que pueden ser de mucho interés. Y había una pregunta, y después me callo, lo juro, sobre los migrantes, que quiero insertar acá en el caso de Puglia, porque saben quiénes son, en algunos casos, los que demuestran lo peor y lo mejor de la inclusión de los migrantes en el sur de Italia. Lo peor, sin duda, es lo que se llama caporalato, o sea, la explotación de migrantes de los empresarios agropecuarios de mayores dimensiones que los aprovechan en el cultivo del olivo, de la vid, del tomate, etcétera, etcétera, en condiciones deshumanas y con recientes cuestiones alucinantes de muertes, no debido solo a la mafia italiana, sino a la mafia pakistaní, por decir, ¿sí? Pero también hay experiencias impresionantes de inclusión, como la de Riace, que ha generado en Reggio Calabria la experiencia de Camini, que es un ejemplo donde un pueblo de 800 habitantes hoy en día está constituido por la mitad de migrantes de 8 nacionalidades distintas que han vuelto a dinamizar el pueblo desde las artes y los oficios. Vayan a ver esta experiencia y vale realmente la pena. Fabiola y Pablo vienen de lo que estudiamos hace mucho tiempo con el Grecánico y de la fuente María Fonte, etc. ¿Ok? Excelente, Claudia. No sé si les tinca, Claudia y Gemma, si pueden compartir tal vez algún correo electrónico donde les puedan tal vez llegar nuevas preguntas o contactos, digamos, de los participantes. Y entonces yo, Gemma, ahora voy a compartirte las preguntas que están dirigidas a ti. Gemma dice, ¿cuántos proyectos y alternativas generan nuestras escuelas y universidades con programas de arte y cultura para las coberturas, perdón, con cobertura para las zonas rurales? ¿Cierto? Es una pregunta que me imagino que también eh, tiene ahí un cuestionamiento, plantea un cuestionamiento. Creo que es una cartografía fundamental y pendiente tener, dice la persona. Eh, Otra pregunta dice, ¿es definitivo el proceso educativo? Las preguntas siguen girando en torno a las pedagogías apropiadas que sean realmente inclusivas y pertinentes y que logren desarrollar competencias, valga la redundancia, pertinentes para los contextos rurales. Creo que sería interesante ampliar estos temas. Y por último dice Gemma, tomando en cuenta la experiencia que están viviendo en la Fundación Carazo al rearticular los ejes de alimentación sostenible y arte ciudadano. ¿Podrías profundizar cómo se necesitan redefinir en clave de innovación los instrumentos de cooperación y políticas que activen nuestras gobernanzas territoriales, nuevos sistemas de financiamiento, etcétera, desde la perspectiva de derechos culturales? Bueno, Si quieres, Gemma, que te repita alguna de nuevo, me comenta, porque eran sí. largas y algunas complejas. ¿Quieres que repita? No, creo que he tomado nota. El primer tema es escuelas y universidades, cómo están Sí, definidas desde esta mirada centralizada. Hoy estábamos hablando exacto. justamente de esto, ¿no? Si algo está centralizado en nuestros estados-nación son los sistemas educativos y no sé en sus países, pero en el nuestro terminamos el curso con unas huelgas definitivas que continuarán en septiembre y con una crisis profunda de estos sistemas educativos que tienen que ver con esta pregunta, ¿eh? Mm, si la cultura se entiende como derecho fundamental, si la educación es la garantía para muchos de estos derechos y también para los derechos culturales, la lógica centralista de las universidades y de las escuelas no
puede aplicar más al mundo rural, ¿no? Porque la escuela rural y la universidad rural es una universidad que se basa en muy pocas personas, pero muy relevantes para los pueblos y los territorios, ¿no? Y no en la escala típica de las universidades, que es muchos alumnos para una maestría o un posgrado, ¿no? Esta es una de las críticas más usuales ahora desde el mundo rural. En Cataluña y en Francia se está iniciando un proceso muy fuerte de creación de agendas rurales desde la base, y uno de los temas que reivindican estas agendas rurales es precisamente que se entienda de nuevo la idea de descentralización que fue típica en las políticas culturales, ¿os acordáis?, de los 80, como la posibilidad real y efectiva de que la educación en las zonas rurales no parta de las mismas lógicas que en las zonas urbanas, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que probablemente hay que pensar una política concreta para las escuelas rurales y hay que pensar de nuevo en las universidades populares, en la extensión cultural universitaria, en la universidad aterrizada en entornos territoriales, buscando fórmulas en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿no? Es decir, que hay que reinventar el modelo educativo en su estructura y en sus formas de llegar a estos territorios y a la vez en sus contenidos, ¿no? Y esto tiene que ver un poco, creo, con la segunda cuestión. ¿Qué estamos enseñando desde la universidad y desde la escuela? ¿Quién define estos currículums? Lo está diciendo la misma relatora para el derecho a la educación. No podemos seguir pensando la educación si no es como derecho cultural, con lo cual necesitamos pedagogías y contenidos que de verdad estén contextualizados y que reconozcan todas las aportaciones desde todos los saberes y desde todas las culturas, para a partir de ahí construir una pedagogía que vincule lo micro y lo local con lo global, porque esta es la clave de la educación y de la pedagogía: conectarnos al mundo, pero conectarnos al mundo desde nuestras identidades, muy micros, muy específicas, pero muy importantes para garantizar la diversidad y la pluralidad, ¿no? ¿Cuáles son estas pedagogías? La escuela rural lo sabe muy bien. Las pedagogías que trabajan en el entorno natural, las pedagogías que trabajan a partir del conocimiento de lo que tienes a tu lado y que escalan desde este conocimiento micro y situado al conocimiento global, ¿no? Sobre escuela rural se ha escrito mucho y creo que se está produciendo un movimiento muy interesante, al menos en Cataluña, desde las escuelas rurales, reivindicando, insisto, a través de estas agendas de la ruralidad, una nueva consideración y una descentralización real de los sistemas educativos tradicionales, ¿no? Para poneros un ejemplo muy concreto, en el museo teníamos como laboratorio permanente el trabajo con las zonas escolares rurales del entorno, que eran dos y que eran 8 escuelitas muy pequeñitas del territorio, con las que había un diálogo permanente. Los claustros de las escuelas se hacían en el museo y no se trataba de que vinieran a ver el museo, sino de codiseñar programas pedagógicos conjuntos, ¿no? Cuando llegó la COVID, el Departamento de Educación les prohibió reunirse presencialmente. Entonces, ¿qué hacían los maestros y maestras? No se reunían en la escuela, pero se venían a reunir al huerto del museo, ¿no? Y decían, bueno, no estamos alterando las normas del Departamento de Educación, pero estamos trabajando desde las lógicas del mundo rural, ¿no? Y por lo que se refiere a las gobernanzas territoriales de estos proyectos y desde estas lógicas, para mí este es el gran reto y es lo que va a ser más complejo, ¿no? Pero insisto en que hay ejemplos interesantes en la historia de estas ruralidades y en la historia de los pueblos. Un caso muy concreto. En Cataluña hubo hace 2 años una sequía muy fuerte que generó
un gran debate. Y una de las cosas que estuvimos recuperando desde el museo y en el territorio fue el modelo de gobernanza del agua ancestral en los pueblos, porque era un modelo de gobernanza que era un claro ejemplo de gobernanza aplicada a un reto común, ¿m? Al que todos y todas necesitaban tener acceso y en consecuencia planteado desde unas lógicas que no excluían a nadie, porque el agua es vital para todo el mundo. Y entonces en esta gobernanza del agua estaban los agricultores, pero también estaban los ayuntamientos, pero también estaban las entidades culturales, pero también estaban las familias, pero también estaban las empresas, etcétera, ¿no? Bueno, habrá que ensayar modelos de gobernanza que sean mucho más transversales, que crucen muchos más ámbitos y para mí esto va a ser lo más difícil porque especialmente, y creo que Claudia también lo comentaba, quien más reacio es a esto es el sector público, curiosamente, más que el sector privado. El sector público parte de la desconfianza absoluta hacia el sector asociativo y hacia el sector privado. Y lo más complicado en proyectos que ensayamos desde el museo fue siempre negociar con esta administración pública una relación de tú a tú. Porque cuando entra la administración pública, entra de una forma impositiva y entra de una forma casi casi autoritaria, defendiendo unas lógicas de representación que hoy también están en discusión, porque realmente cuánta gente vota y cuánta gente participa políticamente en la selección de estas representaciones públicas, ¿no? Claro, en un pueblo esta representación pública además no responde a las lógicas de esta transversalidad temática, porque quien está presente en los modelos de gobernanza suele ser el único técnico del ayuntamiento, que es el técnico de urbanismo o de arquitectura, que es lo más habitual en un pueblo. No hay técnicos de educación, no hay técnicos de cultura, no hay técnicos de juventud. Una de las grandes reivindicaciones de la agenda rural era precisamente esta, ¿no? ¿Cómo logramos que pueblos de 200, 300, 400 habitantes tengan una representación dentro de lo público de alguien experto en cultura? ¿Sí? Y si no la tienen, que dejen paso y que cedan poder y protagonismo a las entidades sociales o a los equipamientos incluso privados que sí tienen esta expertise. Pero para mí esto será lo más complicado realmente en clave de transformación y de búsqueda de nuevos formatos. Es muy difícil salir del concepto patronato, del concepto consorcio, del concepto administrativo público convencional. No sé si soy muy poco optimista en ese sentido y no sé si contesto a las preguntas, pero si queréis continuamos también hablando. No, muchas gracias, Gemma. Antes de plantearles una última pregunta que fue propuesta en el fondo para ambas, yo quería, a propósito de sostenibilidad, a propósito de alianza, a propósito de diálogos, ¿cierto?, multiactorales, quería comentar, que no lo hice al principio porque siempre me desordeno, es que el proyecto Imagina Rural tiene, evidentemente, o sea, es posible, ¿cierto?, gracias a instituciones y organizaciones que nos colaboran, y quisiera mencionarlas rápidamente. En el proyecto colaboran UNESCO, eh, la OEI, ¿cierto?, particularmente la Oficina de Chile, pero no solamente, la Fundación Local Minds, RIMISP, la cooperativa Áncora, RGC Ediciones, la Universidad de Viña del Mar, Transit Projects, la Alcaldía Mayor de Bogotá, especialmente, ¿cierto?, o particularmente su Secretaría de Cultura, Deportes y Recreación, la Secretaría de Cultura de Tlaxcala, el Gobierno de España, ¿cierto?, a través de Cultura y Ruralidades, la carrera de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso, el Museo Palmira Romano de Limache,
el proyecto Granja Aromática también de Limache, la Sala del Descuadre de Olmué, Cajón Grande, la Universidad de los Lagos, Banasta Mediaciones Articultura, Plataforma Diversidad Bicultural, ¿cierto? Y Territorios, en la cual participa Claudia, el Departamento de Historia de USACH, Ana Muri, el Parque Cultural de Valparaíso, Tres Peces Pescadería. A propósito de eso, muy interesante que plantea Claudia la relación entre campo, ¿cierto? Y el mar, ¿cierto? Y la costa, la Municipalidad de La Calera, la plataforma Trenzando, la Fundación Altiplano, el Centro de Investigación Ceres de la PUC-B y la Viña Herrera Alvarado. Un gran Perdón. ejemplo de gobernanza. Sí. Ha sido muy potente ese trabajo de colaboración, porque efectivamente Imagina Rural, y esto es lo último que digo, se hace posible con un financiamiento basal, ¿cierto? El Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, digamos, particularmente en la línea de fomento a la interdisciplinariedad de los ecosistemas creativos. Ese es el fondo, de alguna manera, que nos permite impulsar Imagina Rural, pero, ¿cierto? Como lo sabemos todos, las iniciativas requieren articular otros recursos, otras capacidades, así que hemos precisamente gestado un poco un proceso muy bonito, muy interesante de colaboración con todas estas instituciones. Ya, y sin entonces perder más tiempo, les comparto, Claudia y Gema, una última pregunta que dice así, hola, muchas gracias por presentar estas experiencias tan enriquecedoras. Me gustaría consultar qué tipo de estrategias se implementaron para trabajar con grupos de jóvenes, sobre todo para la valoración de los modos de vida y los paisajes. Ahí le doy la palabra a Claudia primero. Tal vez, Claudia, si me acordé también de todos los procesos, digamos, de fortalecimiento de capacidades en los que tú has participado. Tal vez también podrías comentar a propósito de la última pregunta que se le hizo a Gemma también. Ok, rápidamente, y ahí sí, bueno, usted tiene un montón de material y nosotros podemos facilitar otro tanto respecto a lo último que decía Pablo sobre expansión de capacidades a la Amartya Sen, Gemma. Mira, primero, un primer concepto con los jóvenes. Creo que hay que decirle a los funcionarios, a los profesores, etcétera, que los jóvenes se tienen que quedar en el campo. O sea, esto es un concepto antidiluviano, ¿sí? Y que el desarrollo rural ha estado repitiendo mecánicamente. Entonces, cuando tú a los jóvenes te acercas y le dices, no, pero ahora nosotros les vamos a plantear no sé qué, para que usted se quede en el campo, el joven espera de acabar la reunión para graficarlo. Entonces, creo que es súper importante hacer un trabajo más bien de escucha de sueños, expectativas, dificultades que tienen los jóvenes de los territorios, tanto aquellos que se quedaron como aquellos que están afuera, ¿sí? Alguna cosa la hicimos hace años sobre las mujeres jóvenes, ¿te acuerdas, Fabiola? Vinculado con los activos culturales, ya es un poco viejito, pero identificamos algunas cosas ahí, pero el tema de la escucha con ellos es especialmente clave. Entonces, algunas experiencias que a mí me han llamado mucho la atención. En Bolivia, por ejemplo, y en Perú también, jóvenes que salieron de áreas rurales muy inhóspitas, el Altiplano, la Sierra Sur en Perú, y que estudiaron en las universidades o estudiaron en institutos técnicos superiores por competencias, etcétera, y que si bien no vuelven a vivir todo el tiempo en el campo, son puentes interculturales fundamentales por el tema tecnológico y por lo tanto por todo lo que se dinamiza, por ejemplo, en términos de agroecología, de territorios inteligentes, etcétera, etcétera. Y ahí se dan nuevos diálogos entre los padres y los abuelos que saben y que tienen un acervo de conocimiento muy importante y ellos. Y hay cosas realmente muy interesantes. En otros casos, la pista ha sido la innovación vinculada, por ejemplo, con el turismo comunitario, rural, etcétera, un poco en la línea de lo que mencioné en el caso de Brasil. Entonces, dentro de esta agricultura familiar multipluri,
ver que efectivamente una entrada como el turismo puede ser un cierto tipo de alternativa. Y mucho también lo que tiene que ver con el arte, o sea, cómo expreso nuevos elementos de economía creativa desde el territorio y con el territorio a través de mi arte. Pero yo creo que el punto de entrada de las experiencias más exitosas que he conocido ha sido no irles a proponer a los jóvenes, sino una escucha respetuosa de los jóvenes y un diálogo de jóvenes con mayores. Ahora, en esta línea, lo que hicimos inicialmente con Pablo y con Fabiola fueron diplomados de desarrollo territorial con identidad cultural que los hicimos en convenio con 3 universidades importantes de América Latina, con la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la UACH en Chile y con la Universidad Nacional, donde tratamos de realmente cambiar un poco el paradigma de estos currículum tan o anticuados o afuera del contexto que mencionaba muy bien Gemma. Entonces, ¿qué dijimos? Uno, hay conocimiento en los territorios, ¿sí? Y hay maestros locales, no solamente antiguos, no solamente mayores, sino también jóvenes que tienen estos conocimientos. Estas personas las tenemos que reconocer plenamente como maestros, pero también tenemos que reconocer que al igual de todos los comunes y corrientes, y todos nosotros que tenemos una licenciatura, un doctorado y no sé qué, quieren un título de estudio. Entonces, lo que hicimos en ese momento fue, uno, reconocimiento de maestros locales a todos los efectos, como profesores, pero también como estudiantes de estos diplomados, con una acreditación final muy importante también por, uno, su valorización como persona, su valorización en las colectividades y territorios desde donde provenían y también para el mercado del trabajo, ¿sí? Y eso lo hicimos no con un currículum simplemente virtual y teórico y conceptual, sino a través de laboratorios territoriales, unos antesiñanos de lo que ahora también Fabiola y Pablo están haciendo. Esta experiencia, que fue muy puntual y que la desarrollamos con RIMIRP, con la plataforma, hasta el 2017-2018, la escalamos en un programa decididamente mayor, con 8 universidades de 5 países, Italia, España, México, Colombia y Costa Rica, ya con un currículum universitario más vinculado con algunos de los temas que estamos tratando hoy día, no solamente identidad cultural, sino patrimonio biocultural, sostenibilidad, etc. Y para nuestra sorpresa, acabó no, en realidad trabajamos mucho para que así fuera. Una vez que acabó este proyecto que se llamó SUSTER, hay, aparte de Costa Rica, que es un mundo aparte, en todos los otros países se sigue con estos cursos. Por lo tanto, hay cursos de la Universidad de Barcelona, hay cursos de la Universidad de Firenze, hay cursos en Colombia, de la Quindío y de la Caldas, hay cursos de la UNAM y de la Ibero en México, o sea, de universidades realmente importantes, cada uno naturalmente adecuada para sus propios contextos rurales. Es una muy linda experiencia y vale la pena que la vayan viendo más a detalle. Muchas gracias, Claudia. Gemma, para finalizar, Sí, la verdad es que el tema de los jóvenes es uno de los temas más complejos, ¿eh? Porque cuando hicimos el primer acercamiento desde el museo, en este caso, una de las cuestiones que surgían que se ponían sobre la mesa era los jóvenes del entorno rural generalmente entre semana no están en el pueblo, están en la ciudad estudiando y regresan al pueblo los fines de semana y de lo único que tienen ganas es de encontrarse con los amigos es decir, que su vida no está ubicada en el mundo rural. Este era uno de los primeros hándicaps. El segundo era, el que nos planteaban era una baja autoestima cuando en la ciudad dicen que son de pueblo, ¿no? Y en ese sentido, uno de los programas que está contrarrestando esto y está funcionando muy bien en España y que viene del Ministerio de Cultura y Ruralidades son los Erasmus rurales, los campus rurales. Es decir,
Tú puedes irte a París o puedes irte a Berlín, pero puedes irte a Cerezales del Condado y hacer un Erasmus, compartiendo lo que significa vivir en el campo. Y de esta manera, la autoestima de la persona que vive allí, joven, sube y hay un espacio de diálogo de tú a tú con los otros, ¿no? Y es verdad que entre la gente joven hay fascinación por conocer este mundo rural y creo que la política de Erasmus, que ha sido la mejor en clave europea, aplicada al mundo rural, va a ser también muy potente. Y lo tercero que planteaban ellos era que lo más importante para quedarse a vivir en el pueblo es poder trabajar en el pueblo, ¿no? Y que su gran hándicap no es ya tanto no volver por una cuestión, digamos, de actitud frente a la vida y por defender la vida en la ciudad, sino que la ciudad los está echando, la ciudad los está expulsando, los precios de los pisos están disparados, la vida es imposible, pero tampoco pueden volver al pueblo porque no hay trabajo. Entonces lo que hicimos fue también desde los grupos líder y en alianza con estos proyectos que os comentaba, impulsar desde el GAL, desde el Grupo de Acción Local, lo que llamamos Escuela del Paisaje, que básicamente eran formaciones en oficios de toda la vida, pero planteados desde el diálogo con la contemporaneidad y con artistas. Es decir, cestería, recuperando los formatos tradicionales de cestería, pero trabajando a la vez con un artista contemporáneo que permitía que esta cestería tuviera unas características que la hicieran innovadora y que la hicieran atractiva para la gente joven, ¿no? Es decir, que para ellos los grandes temas eran estos, ¿no? La autoestima y el relato de lo que es vivir en el campo, tener trabajo para poder quedarse y ahí estaba clarísimo que las artes y la cultura jugaban un rol fundamental en los dos casos, ¿no? Súper. Muchísimas gracias, Yema. Muchísimas gracias, Claudia. El objetivo de Imagina Rural y el objetivo de este espacio y de los que vienen todavía ha sido siempre el de poder recuperar, tal vez, reinventar e identificar aquellos elementos, aquellas nociones que nos permitan precisamente reimaginar, ¿cierto? El futuro de los territorios rurales sin idealizaciones, ¿cierto? Teniendo claro cuáles son los conflictos que están en juego, cuáles son los intereses que están ahí operando. Y ustedes, tanto Claudia como Gemma, nos han ofrecido, ¿cierto?, un montón de claves, nos dejan muchas preguntas también, pero es un poco el sentido de estos espacios. Así que les agradezco muchísimo en nombre del equipo de Habitaciones Comunes, Claudia y Gemma. Evidentemente también les agradecemos muchísimo a quienes nos han acompañado. Antes de despedirles, quiero recordarles que el próximo viernes 26 de junio tenemos la segunda sesión virtual en el mismo horario, 11 horas de Chile. En esa oportunidad nos van a acompañar 3 experiencias, ¿cierto? 3 proyectos que están de alguna manera actualizando estas cosas que Gemma y Claudia nos han planteado. Hay una iniciativa de España que va a estar con nosotros, el Sinorrio, que desarrolló un laboratorio ciudadano y que ha seguido haciendo cosas bien interesantes. Va a estar también el FIAR, que es el Festival Internacional de Arte y Ruralidad, que desarrolló el IDEARTES de Bogotá en Colombia, y finalmente también nos va a acompañar el Festival Reino Fungi, que es una iniciativa también bien potente que tenemos en Chile, así que va a estar súper interesante. Así que desde ya les dejamos invitadas y invitados para el próximo 26 de junio. Y por último, invitarles también para el encuentro internacional, que va a ser, por supuesto, de carácter presencial en el Parque Cultural de Valparaíso el día 8 y 9 de julio. Así que, si se fijan, todavía queda mucho Imagina Rural por delante. Fabiola. Oye, ¿podemos hacer una foto? Se usa hacer la foto. Así que si pueden prender la cámara.
Eso, Gonzalo, ahí Que tú Pablo nos... no tiene redes sociales, por eso no usa la foto. Ya, no sé, Gonzalo, ¿tú sacas la foto o no? Yo lo saco, pero prendan Ya, sus camaritas. vale. Ya. Vemos Que muchas bueno, así caras. vemos Tus también las cámaras, caras, sí. eso. Eso, excelente. Ya, Nos uno. Muchas comparten. gracias. Ahí Muchísimas está. Oye, gracias, muchas Claudia gracias a y todas Gemma, de y nuevo. todos. Muchísimas gracias a Gracias a todas y vosotros. todos. Gracias, Gemma, gracias, Claudia, y a todas y todos por vernos por estas redes. Nos Seguimos. veremos pronto. Seguimos. A ustedes un abrazo y gracias, Gemma, también por esta ocasión compartida. Chao, Un chicos. súper placer, Claudia. Chao. 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 Chao, Chao, chao. chao, abrazos.